Ciencia y tecnología después de Néstor y la deuda. El 3 de marzo de 2015 logramos la salida del default, luego de la obtención de un 76,07% de adhesión a la reestructuración de la deuda. Se pagaron 27.057 millones de dólares. Estas cifras, que ya parecen remotas, fueron el resultado de un arduo proceso de negociación de Néstor y de su determinación por poner a la Argentina de pie. Durante esa negociación, el ministro de Economía y Producción todavía era Roberto Lavagna, pero la verdad es que quien la llevó operativamente adelante fue Guillermo Nielsen, el secretario de Finanzas del ministerio. En septiembre de 2003, Nielsen y Lavagna viajaron a Dubái a la Asamblea Anual del Fondo Monetario Internacional. Fueron también a hacer la oferta a los acreedores. Antes de eso hubo una reunión en Olivos en donde Lavagna, con todo su equipo, debía explicarle a Néstor en qué iba a consistir efectivamente esa oferta. Fue un domingo. Era necesario que Néstor les autorizara la oferta que tenían pensado hacer. Ese día, no me olvido más, vinieron Lavagna, Nielsen, Sebastián Payá, que luego de dejar nuestro gobierno fue titular de la Cámara que agrupaba a las administradoras de fondos de pensión, las AFJP, y otros integrantes del equipo económico. Fuimos a la reunión Néstor, Zanini, Alberto y yo. Llegué última de los cuatro y a propósito me había puesto una boina roja. Como diciendo, llega el Soviet. Porque ellos tenían esa idea de nosotros. Pensábamos que éramos como una manga de tarados que no entendíamos nada. Se había montado una pantalla para proyectar un PowerPoint en la sala de reuniones más grande de la jefatura de gabinete, en donde se reúnen los ministros y Lavagna y Nielsen explicaban todo. Néstor escuchó toda la presentación muy atentamente y cuando terminaron dijo: "No, Roberto, tenemos que hacer una oferta menor porque no vamos a poder pagar eso". No me acuerdo la cifra, pero dijo que la oferta tenía que ser otra, con mayor quita. Cuando Nielsen escuchó a Néstor, dijo: "Yo no voy, no puedo ir con eso porque me van a sacar a las patadas". La respuesta de Kirchner fue inolvidable. "Mira, Nielsen, es mejor que te saquen a vos solo a las patadas de allá y no que nos saquen a todos a las patadas de acá". Y para dar por terminada la cuestión agregó: "Es lo único que podemos pagar, de otra forma no podemos". Ese día se fueron un poco disgustados. Néstor y Lavagna habían elaborado un perfil de los acreedores para tener tácticas diferenciadas. La primera era definir si eran argentinos o extranjeros. La otra clasificación hablaba de tres grupos, de acuerdo al monto que poseían y también a su intransigencia para aceptar o no el canje. Los más intransigentes eran los fondos buitre, aquellos que habían comprado a precio vil los bonos en default. La segunda categoría eran los ahorristas individuales. Y la tercera, los inversores institucionales. Tanto Néstor como Lavagna tenían algo muy claro. Sabían que los buitres eran usureros, que no aceptarían el canje y que se dedicarían a sabotearlo. No solo el nivel de la quita fue un problema. Previamente, la operación de la reestructuración había entrado en crisis cuando el banco que originalmente había contactado Lavagna, el BNR Bocovia, decide retirarse un poco antes de que la Argentina realizara la oferta. Fue un verdadero masazo. Roberto pensó que la reestructuración había fracasado, estaba muy mal, y fue a ver a Néstor para presentarle la renuncia. Parecía un fracaso irremontable, pero Kirchner, con una enorme grandeza y creo que también inteligencia, que no sé si otros hubieran tenido, no le aceptó la renuncia. "Roberto, vamos a conseguir otro banco y vamos a hacer el canje igual". Lo apoyó muy fuertemente pese a que estaba abrumado y quería irse. Kirchner, con la fuerza y el optimismo que siempre tuvo, aún en los peores momentos, dijo: "Vamos a salir". Y salimos. Se consiguió un acuerdo con el Bank of New York Mellon, pero Lavagna seguía dudando del éxito de la operación, en razón de que la quita propuesta era muy grande, inédita en la historia de las finanzas globales. Le decía: "No vamos a llegar a lograr una aceptación del 66%, no vamos a llegar", porque el número mágico de aceptación era el 66%. ¿Por qué? Porque normalmente en todos los países del mundo, la ley de quiebras establece que para que sea aceptado el acuerdo ofrecido por el deudor, tienen que participar al menos un 66% de los acreedores. Es una cifra que se repite casi en todas las legislaciones del mundo. Bueno, finalmente lo logramos. Estuvimos 10 puntos arriba con el 76,07% de aceptación. Fue un éxito y durante mi primera gestión
En junio de 2010 hicimos la segunda reestructuración, logrando una adhesión de casi el 93% de los acreedores. Solo los fondos buitre, con un 7%, no aceptaron ingresar a ninguno de los dos canjes. Para la segunda reestructuración de la deuda, Labaña ya no era ministro. Renunció a pedido de Néstor el 29 de noviembre de 2005. Néstor estuvo a punto de pedirle la renuncia en plena campaña electoral de ese año para las elecciones de medio término. Yo era candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires y recuerdo que ya existía el enfrentamiento, especialmente con Eduardo Duhalde, quien había sido presidente provisional de la Argentina y referente político de Labaña. Néstor nunca quiso pelearse con Duhalde. La negociación de las listas de legisladores de la provincia de Buenos Aires estaba a cargo de Alberto Fernández y habíamos llegado a un consenso. El dualdismo pedía 7 lugares en la lista de diputados y Néstor había dicho que sí. Al otro día de cerrado el acuerdo dijeron que no, que ahora querían 8. Cuando a Néstor le transmitieron esa situación se dio cuenta que no querían acordar y entonces decidió no darles ningún lugar en las listas. Ningún lugar en las listas. En realidad creo que el único que no quería pelear era Néstor. Me acuerdo que el negociador de ellos era José María Díaz Bancalari, que siempre acompañó y fue candidato a senador junto con Hilda Chiche Duhalde, pero que además siempre tuvo muy buena relación con nosotros. Sin embargo, y ya en plena campaña electoral, Labaña decidió ir al programa de Mirta Legrand. Y cuando ella, entre plato y plato, le preguntó: ¿a quién apoya usted?, Roberto contestó: yo no apoyo a nadie. La economía no va a elecciones. Él, que era ministro de Economía de nuestro gobierno, en plena disputa electoral con Duhalde, dijo que no apoyaba a ninguna de las dos candidaturas, que las dos éramos bárbaras. Algo insólito. Parecía casi una provocación. No lo podíamos entender y Néstor quería que se fuera. Recuerdo que lo frené para que no le pidiera la renuncia porque estaba decidido a hacerlo en ese momento. Sentía que había desafiado públicamente su autoridad. De refilón, también me tocaba a mí. Era el ministro de Economía de la gestión y yo era la esposa del presidente, candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires. Le pedí a Néstor, por favor, casi llorando, que no echara a Labaña, porque era destruirme a mí en medio de la campaña electoral. ¿Cómo íbamos a aparecer? Echaron al ministro de Economía porque no defendió la candidatura de Cristina. Ese era el titular más generoso que nos iban a propinar. Bueno, lo cierto es que Néstor entró en razones después de un fin de semana borrascoso, pero no dejó de tomarlo como un acto de deslealtad a su gobierno. La tregua duró poco. Ganamos las elecciones a fines de octubre por amplio margen y casi un mes después Néstor llevó adelante la decisión que había tomado aquel día. Un lunes llegó Labaña con sus carpetas de trabajo a reunirse con Néstor y mientras sacaba sus papeles Kirchner le pidió la renuncia. Guardó los papeles y se fue. Con Roberto también teníamos una diferencia importante con el tema de las tarifas. Parecía un lobista de las empresas de servicios públicos. Y no era el único. Duhalde también tenía la misma posición. Pero las tarifas eran todo un tema. Pedían que fueran altas, cosa a la que Néstor se oponía rotundamente porque sostenía que una de las claves del modelo económico eran tarifas que mejoraran indirectamente el salario y fueran un diferencial que impulsara el crecimiento y desarrollo del comercio y la industria, especialmente de las pymes. Lo cierto es que en aquella oportunidad con Labaña se combinaron esos dos elementos: la presión por el aumento de tarifas y su posición durante la campaña electoral. ¿Cómo se puede formar parte de un gobierno pero no apoyar a sus candidatos en la contienda electoral cuando además éramos los que teníamos que aprobar el presupuesto mientras los otros nos estaban poniendo palos en la rueda? Fue algo increíble. Fue un comentario en un contexto complicado donde decían miles de cosas en contra de nuestro gobierno. Nos atacaron mucho con el tema de los derechos humanos. Duhalde se había convertido en un cruzado de ese tema contra nosotros, además de criticar también el asunto de las tarifas. Hasta Daniel Scioli, que era vicepresidente y terminó siendo nuestro candidato a presidente en 2015, cuestionaba estos temas. ¿Alguien imagina que, por ejemplo, cuando hubo elecciones en la provincia de Buenos Aires entre nosotros y María Eugenia Vidal, el ministro de Economía de Macri o su jefe de gabinete Marcos Peña Brown hubiera dicho: la verdad es que son dos buenos candidatos, para mí es lo mismo que gane Cristina o que gane Bullrich? No, no es así la cosa. ¿Qué hubieran dicho? Los menos que estaban locos. A nosotros todo el mundo podía decirnos y hacernos las cosas que no se le admiten a nadie, pero si lo hacían contra nosotros, estaba bien.
eran signos de democracia. Este es el tema y creo que tiene que ver con lo que al peronismo se le exigen cosas y se le imponen parámetros que a los demás gobiernos y partidos no se les exige nunca. Es como cuando dicen que el peronismo es golpista. ¿El peronismo golpista? A ver, cuando pasó lo de Alfonsín en 1989, ya había ganado las elecciones Menem, o sea, no era que Alfonsín se tuvo que ir, solo se anticipó unos meses el traspaso de mando por la crisis de la hiperinflación. En el 2001 fue Alfonsín junto al entonces presidente del bloque de senadores de la UCR, Juan Carlos Maestro, los que le pidieron la renuncia de la Rúa. En todo caso, si había un peronismo golpista es porque se había asociado con el radicalismo. Así que ese discurso no es válido. La verdad es que esa falta de rigurosidad histórica con respecto a lo que realmente sucedió me molesta mucho. Lo mismo cuando se habla de un peronismo del centro. ¿Qué es eso? Eso demuestra poquísimo rigor histórico, además de doctrinario. Perón se cansó de hablar de la tercera posición, dijo 1000 veces y escribió hasta el cansancio que el peronismo no es ni de izquierda, ni de derecha, ni del medio, ni de nada. El peronismo es otra cosa. Algunos hablan de que el peronismo es pendular y puede servir a unos y a otros según las distintas etapas históricas. El problema no es el péndulo, sino que algunos dirigentes están aferrados a él y entonces van de un lado para el otro sin importar cuál sea el proyecto. Recuerdo en Santa Cruz a un dirigente peronista de una localidad del interior que decía: yo soy oficialista. Si el gobierno cambia, no es mi problema. El sentido del humor ante todo, ¿no? Lo cierto es que, pese a que Labaña ya no formaba parte del gobierno, cuando el 15 de diciembre de 2005 Néstor anunció la cancelación total de la deuda con el Fondo Monetario por 9.500 millones de dólares, Roberto lo llamó por teléfono, lo felicitó y le dijo que era una decisión extraordinaria e histórica. La verdad que estuvo muy bien. 13 años después, el gobierno de Macri tiró por la borda el enorme esfuerzo que hicimos los argentinos durante una década, la de nuestros gobiernos, para lograr el crecimiento sin endeudarnos con el mundo, a pesar de la hostilidad de los fondos buitre, a los que el gobierno de Cambiemos ni bien asumió, les pagó más de lo que nos habían pedido a nosotros con el publicitado argumento de que de esa manera la Argentina iba a conseguir más y mejor financiamiento. Sin embargo, a 2 años y medio de haber pagado más y sin chistar a los buitres, termina en el Fondo Monetario Internacional por falta de financiamiento internacional. Increíble. A fines de 2018 el porcentaje de deuda externa alcanzaba el 98% del PBI. Nosotros soportamos no tener acceso a los mercados de capitales y superamos 5 corridas cambiarias. Sin embargo, cuando terminamos nuestro gobierno, la deuda exigible en moneda extranjera representaba tan solo el 13% del Producto Bruto Interno, del PBI. Éramos uno de los países menos endeudados del mundo. Justamente la primera corrida cambiaria comenzó con la crisis financiera internacional, casi en paralelo con el inicio de mi primera presidencia. A los 9 meses de parto con la mayor crisis global. La de 2008, con la quiebra del banco Lehman Brothers y las hipotecas subprime, fue la mayor crisis global desde 1930. A eso respondimos con la estatización de las AFJP. No salimos corriendo a pedir dinero a tasas usurarias ni préstamos al FMI. El 15 de septiembre de 2008, Lehman Brothers presentó su declaración formal de quiebra tras el éxodo de la mayoría de sus clientes, pérdidas drásticas en el mercado de valores y la devaluación de sus activos por las principales agencias de calificación de riesgos. El mundo, así, con mayúsculas, se vino literalmente abajo. Por eso, después de todo lo que nos hicieron, de todo lo que dijeron de nuestro gobierno, que tengamos que escuchar o leer que los problemas del gobierno de Macri y Cambiemos son producto de la crisis externa, es una falta de respeto a la inteligencia y la memoria de los argentinos y las argentinas.
El gobierno de Macri es una catástrofe económica y una tragedia social provocadas por las propias políticas programadas y ejecutadas desde el 10 de diciembre de 2015. Nosotros sí que podemos decir que nos tocó enfrentar una crisis externa en serio. Asumí mi primera presidencia y a los 9 meses el mundo entero se cayó junto a Lehman Brothers, provocando una debacle en la economía global solo comparable con la Gran Depresión del 30. En el año 2009 el impacto fue brutal. Sin embargo, las políticas contracíclicas desplegadas por nuestra gestión evitaron el sufrimiento de la gente. Lo que pasa es que vos no le hiciste sentir la crisis a nadie, me reprocharon años más tarde no pocos compañeros y compañeras. ¿Perdón? Eso es lo que tiene que hacer un gobernante responsable con el país y la sociedad que le toca gobernar. Considero que es similar a la relación de los padres con los hijos. Si sabes que viene el frío, no vas a mandar a tus hijos descalzos y desabrigados arriba de la nieve. Yo siento que tengo que cuidarlos. Quien es presidente de un país es responsable de la vida de los hombres y mujeres que están adentro. Por eso, tomamos todas las medidas características y contracíclicas que consideramos necesarias y recuperamos la administración de los recursos de los trabajadores que se habían privatizado en los 90 y estaban en manos de las AFJP. Sabíamos que el mundo que venía era muy complicado. Sin embargo, sorteamos la crisis y no solo eso, sino que también pagamos la deuda externa contraída por gobiernos anteriores. Fuimos el único país, hay una medición de todos los países del mundo entre 2008 y 2015, que tuvo endeudamiento negativo en ese periodo. Entonces, ¿cómo es el tema? Convencieron a los argentinos que comprar dólares era un derecho humano. Y entonces nos insultaban porque no los dejábamos comprar todos los dólares que querían. Sin embargo, llegamos a escuchar al gobierno a través de Aranguren diciendo que el acceso a la energía, es decir, el agua, el gas, la electricidad, no es un derecho humano. Qué paradoja, ¿no? Además, me pregunto, ahora, en el gobierno de Macri, ¿cuántos argentinos y argentinas pueden ahorrar dólares? ¿Qué trabajador puede comprar dólares hoy en día? Creo que esto es parte del envenenamiento, parte de la mentira. No hace mucho, en medio de una crisis cambiaria autoinfligida por Cambiemos, escuché a Samuel Chiche Hellblum diciendo en su programa de televisión, pero si en el 2008 hubo una crisis, acá no pasó nada, no hubo corrida, no hubo devaluación. Y tiene razón, acá no se sintió la crisis. Nos ocupamos y nos esforzamos mucho para que eso fuera así. Sin embargo, esa tarea verdaderamente titánica no solamente no fue valorada, sino peor aún fue ocultada por los grandes medios de comunicación. ¿Qué tendrían que haber informado los medios de comunicación? Que en medio de una crisis tremenda, donde se estaba cayendo el mundo, en nuestro país se adoptaban políticas para contrarrestarla. Sin embargo, no solo no dijeron nada, sino que invisibilizaron la catástrofe que estaba viviendo el mundo entero. Por si faltara algo, parecía que la culpa de todo la tenía yo por haber intentado establecer retenciones móviles a la soja. Con el gobierno de Macri es exactamente al revés. La crisis la provocaron los funcionarios de Cambiemos, pero culpan al pueblo de consumir más, o a la crisis exterior, o al mundo, sin olvidar increíbles metáforas climáticas como la tormenta. Lo cierto es que a nosotros en 2008 se nos cayó el mundo encima. El comercio, todo. Recuerdo que con Lula da Silva, el presidente de Brasil, hablábamos acerca de esto y estuvimos de acuerdo en la necesidad de salir a convencer a la gente de que siguiera consumiendo. Habíamos advertido que por la crisis se iba a retraer el consumo ante el temor de la gente natural y normal a perder su trabajo por la difícil situación económica. Nuestro desafío era hacerles entender que si dejaban de consumir finalmente en una suerte de profecía autocumplida, iban a terminar efectivamente perdiendo el trabajo. Me acuerdo que aquí comenzamos a lanzar planes de facilidades de pago para comprar desde lavarropas, autos y heladeras hasta bicicletas. Y la pregunta surge inevitablemente,
¿Qué es el déficit como medida contracíclica en una economía en recesión? Es cuando el Estado inyecta plata en la economía porque el mercado no lo hace. No es que existe un déficit por mala administración o por demasiado gasto. No, al menos no con nosotros durante nuestra gestión. Es porque se atraviesa una etapa de recesión y el Estado tiene que salir a sustituir la falta de inversión del mercado, que por la crisis no destina dinero a la actividad económica. Más aún, en una economía como la Argentina, en la cual la demanda agregada representa más del 70% de la actividad. Teníamos que salir a garantizar eso en medio de la más fenomenal crisis económica global. ¿Qué es lo que está pasando en estos años de Macri? Hay una guerra comercial, una pelea para ver quién coloca en los mercados sus excedentes de producción. Es la gran pelea que hay en el mundo. No hay crisis, hay disputa, que es otra cosa. ¿Cuál es la parte que todavía no entienden? En 2018, Donald Trump puja por irse de la Organización Mundial de Comercio, pero nosotros queremos entrar en la Organización para la Cooperación y Desarrollos Económicos y abrimos el mercado interno de la indiscriminada importación de productos. Todo al revés. En medio del estallido por la crisis mundial, en marzo de 2008, también estalló el conflicto por la resolución 125 con las patronales agropecuarias. Consistía en aplicar retenciones móviles a las exportaciones de soja, acompañando la variación del precio internacional de ese commodity. No era algo que protegía solo al Estado Nacional que cobraba el tributo, sino también a los productores ante una caída del valor de los granos. Pero no se entendió así. Martín Lustó, que era nuestro ministro de Economía en ese momento, un tiempo antes, durante una reunión con Alberto Fernández y conmigo, nos había comentado que había fuertes rumores sobre una burbuja financiera, que después nos enteramos derivó en la crisis de la subprime de Lehman Brothers. Y teníamos que prepararnos para lo que pudiera pasar con medidas contracíclicas. Primero nos habló de las tarifas y me dijo que los que vivían en Puerto Madero, Recoleta, debían pagar más. Yo le dije, no, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué van a pagar más? Una cosa es el impuesto. Si yo vivo en Recoleta o en Puerto Madero, es correcto que deba pagar mucho más en concepto de impuesto inmobiliario o impuesto a los bienes personales, porque son los tributos que gravan la exteriorización de la riqueza. Pero la tarifa o el precio que se paga por un servicio público es otra cosa. Le dije que no estaba de acuerdo, porque con ese criterio, al que va a cargar nafta con un Mercedes-Benz, se la tiene que cobrar un precio, y al que va con un Fiat 600 se la deberían dar gratis. Ridículo. En consecuencia, no estuve de acuerdo con ajustar las tarifas bajo ese concepto. Poco después vino Lustó, con Gastón Rossi, su asesor, a explicarnos el tema de las retenciones móviles que se basaban en el criterio de la renta extraordinaria. No me pareció mal, porque es un criterio que comparto. Me acuerdo como si fuera hoy de aquella reunión. Estábamos los tres, Alberto Fernández, Lustó y yo. El jefe de gabinete le pregunta, ¿estás seguro que no habrá problemas con eso? Y Lustó, muy seguro de lo que decía, contestó, no, a ellos la soja no les interesa. Increíble, ¿no? Juro por la vida de mis 3 nietos y mis 2 hijos, que es lo que más quiero en el mundo, que dijo eso. Y agregó que las patronales agropecuarias solo les importaban las retenciones al trigo y al maíz, y que además la medida propuesta eran retenciones móviles a la soja y nada más. Esta es la verdadera historia. Es la génesis exacta de las retenciones móviles, de cómo comenzó y de cómo terminó. Los 4 meses del conflicto fueron fatales, absolutamente destituyentes, pero también absolutamente fundantes para definir el perfil de nuestros gobiernos, las adhesiones y las críticas. La verdad que sí, sentí mucha angustia durante todo el conflicto. Miedo no, porque la sensación del miedo es de la dictadura. El miedo a perder la vida brutalmente. No hay un miedo más grande y de hecho no lo volví a sentir nunca más. Pero angustias y cosas así, siempre. Me ponía muy mal. Verlo muy mal a Néstor. Recuerdo un día que nos hicieron un cacerolazo cuando el titular de la Sociedad Rural Argentina, Hugo Biolcati, fue a abatir su cacerola a la Puerta de Olivos. A Néstor
Ese día lo vi descentrado, mal, muy mal. Igual que el día del voto negativo de Cobos. Creo que hasta último momento pensó que el vicepresidente que él había elegido para acompañarme en la fórmula no votaría en contra de su propio gobierno como finalmente lo hizo. Yo le había dicho, me voy a dormir, no voy a perder tiempo. Va a votar en contra, olvídate. Nos llamaban cada 2 minutos desde el Congreso. Los votos a favor de las patronales agropecuarias de algunos senadores y senadoras aún me siguen resultando inexplicable. Y esa noche me fui a dormir antes que Néstor. Me desperté a las 5 de la mañana, me di cuenta que él no estaba en la cama y bajé al comedor. Alberto Fernández ya se había ido hacía rato ya, y Néstor estaba con un par de compañeros muy angustiado. Cobos ya había dado su voto no positivo, volteando la ley de retenciones móviles de nuestro gobierno, y pensé que la presidenta era yo. Al que se lo veía destruido era él. Y sí, Néstor y yo éramos distintos, pero complementarios. Lo vi muy mal y para colmo, ese mismo día murió a la madrugada, antes de la votación en el Senado, uno de sus mejores amigos y testigos de nuestro casamiento, Oscar Cacho Vázquez, aquel con el que junto a su mujer nos habían metido presos en Río Gallegos en enero del 76. Cacho había muerto en Buenos Aires, en la clínica Basterrica. Nos avisaron al mediodía y cuando Néstor se enteró lloró desconsoladamente como nunca lo había visto llorar. Me pareció que ese día lloraba por todos, por Cacho, por nosotros, por el país, por él, por la historia. ¿Qué sé yo? Respecto de los debates acalorados que se dieron durante esos 4 meses hasta la noche del 17 de julio de 2008, interpelé a las patronales agropecuarias cuando dije que la soja era un yuyo. Es cierto, tal vez lo dije despectivamente y me interpretaron mal. Siempre me pregunto esas cosas. O cuando hablé de los piquetes de la abundancia. Creo que sí, los interpelé, porque cuando lo dije les molestó muchísimo. Habíamos visto en la Argentina los piquetes por primera vez en Cutralcó, Neuquén, durante los años 90, con la privatización de YPF. La gente había salido a las rutas porque no tenía trabajo, porque no le alcanzaba para comer. Eran los piquetes del hambre, de la escasez, de la desesperación. Una digresión. En aquellos piquetes neuquinos emergió la figura de Ramón Rioseco, quien luego fuera intendente de Cutralcó y en 2019 candidato a gobernador por nuestra fuerza. Qué cosa la historia, ¿no? En cambio, los piquetes del campo eran porque habíamos querido desde el Estado participar de su renta extraordinaria, como dijo Federico Pinedo, con precisión genética. Es en ese sentido que yo los interpelaba al decir piquetes de la abundancia, como cuando dije la patria es el otro. Siempre me gustó interpelar, desafiar a pensar, a debatir. No creo en las sociedades de la unanimidad. Me daría mucho miedo vivir en una sociedad en la que todos piensen igual. Además creo que sería bastante aburrido. Ahora bien, por la batalla política que se dio en torno a las retenciones, hubo numerosos sectores provenientes de distintas vertientes políticas que se nos unieron, pero también un sector de la sociedad, más específicamente de la clase media y media baja, que se identificó con las patronales agropecuarias, popularizadas como el campo por los medios de comunicación, especialmente por Clarín y La Nación, que se constituyeron en brutales opositores. No fue un odio específico a mí, creo que es al revés, más jaurechiano, una clase media que dice todos somos el campo. Yo soy el campo, soy ese señor con el sombrero, con la 4x4, con la ropa de cardón, yo soy eso, aunque no tenga tierra ni para una maceta. Así empieza esa identificación aspiracional de rastacuero, como decía Arturo Jaureche. Esa idea se empezó a instalar con fuerza desde ese conflicto. La construcción del monstruo del populismo, o de la yegua, o de la chorra, comenzó a partir de que las patronales rurales se negaron a pagar las retenciones, porque para ellos es como que les estuviesen robando lo que les pertenece por derecho propio. Ellos creen que el país y la nación son suyos. Han luchado años para inculcarle a los argentinos que el Estado y la política
son sus enemigos. Sin embargo, ¿cómo se compadece todo esto con que esta misma clase media defienda la escuela y la universidad pública? Me parece que hay una disociación, como una especie de esquizofrenia. Esto viene desde el fondo de la historia. Sarmiento versus Mitre, tal vez. Lo que está en el medio es la disputa política por el sentido común. Por eso, mientras escribo, creo que el gobierno de Macri expresa a un 30% duro, o tal vez menos, que son antiperonistas. Son los que están en contra de los derechos humanos y de que los ricos paguen impuestos o las hojas retenciones. Ese porcentaje que tiene prejuicios por ignorancia, desinformación o contrainformación y despotrica contra la política y contra el Estado que administre la distribución de la riqueza de todos los argentinos. Ese grupo que durante la crisis por las retenciones me gritaba yegua o puta y que fue clave en el triunfo de Macri en el 2015, también es racista, tiene tirria a los negros. El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, me contó que la primera vez que se reunió con el ministro de Transporte de Macri, Guillermo Dietrich o Dietrich, cuando se dieron la mano, Dietrich le dijo como comentario inicial: ah, pero usted tiene los ojos celestes. Sí, soy peronista, tengo los ojos celestes y también hablo en guaraní, le contestó Gildo, con ese tonito formoseño que me encanta. Estaba indignado, pero la verdad es que ese prejuicio, como dije, viene del fondo de la historia. La piel oscura, como lo amenazante, lo que llega a robarnos, lo que nunca puede entender en qué se sienten amenazados. Cuando ves el Palacio San Martín, o el Círculo Militar, o las residencias de los embajadores de Estados Unidos, Francia o Brasil, magníficos y emblemáticos palacios donde vivían las familias del partido local, tan enfrentadas con el peronismo, siempre me pregunto, ¿qué sintieron cuando vieron a los negros, a los cabecitas negras, en Plaza de Mayo exigir la libertad de Perón? La verdad es que yo no hubiera tenido miedo si estuviera ahí adentro con todo ese dinero y todo ese poder. ¿Cómo van a tener miedo? ¿Qué es lo que les hace sentir miedo? Tiene que haber alguna explicación. Tal vez es el temor a perder lo que tienen, pero ¿por qué lo van a perder si el peronismo nunca tuvo un planteo socialista o marxista? ¿Cuál es el tema? No tenerlo todo. Que los negros empiecen a ocupar lugares suyos o vayan a los mismos lugares. ¿Es desprecio? Sinceramente, me parece que es muy poco para enojarse tanto, para sentir tanto odio. Aún hoy recuerdo cómo intenté explicarle a los argentinos por qué era necesario aplicar retenciones móviles a la soja y cómo interpelé a aquellos que se oponían, mientras Clarín titulaba que la pelea era por la caja, reduciendo el conflicto a la voracidad del Estado contra los pobres productores agropecuarios. En realidad, la verdadera caja a la que se refería Clarín era la de Telecom, la empresa de telecomunicaciones italiana que debía desinvertir por posición monopólica y asociarse con un inversor nacional. Clarín exigía exclusividad en la compra del paquete accionario de Telecom y ofrecía, a cambio de ello, que el conflicto del campo desaparecería, literalmente de la pantalla. Como Néstor lo contó en aquella memorable e imperdible entrevista en la televisión pública el 24 de enero de 2010. Aquel 25 de mayo de 2008, en mi discurso desde la Casa Rosada, intenté explicarles cuál era el sentido de tomar esas decisiones. Les recordé la importante transformación que había tenido nuestro país desde 2003. Recordé las imágenes de los miles de argentinos que entre 2001 y 2003 hacían piquetes, cortaban calles y rutas porque les faltaba trabajo, o los reclamos de la clase media cuando furibundos golpeaban las puertas de los bancos que se habían quedado con sus ahorros. Los definí como los rostros de la miseria y la tragedia de los argentinos y como contracara definía las movilizaciones impulsadas por la resistencia de las patronales agropecuarias como los piquetes de la abundancia, los piquetes de los sectores de mayor rentabilidad. Dije entonces que la Argentina había cambiado muchísimo, que se había transformado de aquella tragedia de comienzo de siglo al paso de comedia de las protestas agrarias. Les expliqué que teníamos que decidir qué país queríamos.
si volver al país de unos pocos o al país con una mayor equidad y mayor distribución del ingreso. Porque las retenciones no eran medidas fiscales, sino profundas medidas redistributivas del ingreso. Les dije que escuchaba y leía muchas veces a periodistas encarar el tema de las retenciones solo como un ajuste fiscal, pero ¿qué es la distribución del ingreso de la que todos hablan y todos prometen? ¿Cómo se hace la distribución del ingreso si no es precisamente sobre aquellos sectores que tienen rentas extraordinarias? ¿A quién le vamos a pedir? ¿A los países fronterizos? ¿A quién? La distribución del ingreso, algo que siempre se declama y que siempre se promete, pero que muy pocas veces se cumple. ¿Por qué? Sencillo, porque hay que tocar intereses de sectores que son muy poderosos. Por eso los llamaba a la reflexión. Por eso les decía que no podía someterme a ninguna extorsión, que era la presidenta de todos y que tenía que gobernar para que los argentinos y las argentinas siguiéramos teniendo costos, también argentinos, en materia de alimentos. Hoy, en la Argentina del gobierno de Mauricio Macri, donde los precios de los alimentos de primera necesidad, harina, pan, fideos, aceite, carne, galletitas, se han ido por las nubes, recuerdo aquellos discursos míos y de otros funcionarios de nuestro gobierno explicándoles que estábamos cuidando la mesa de los argentinos. ¡Dios mío! ¡Cuánto tiempo! Y siempre tropezando con la misma piedra. Finalmente les pedí un esfuerzo de tolerancia a todos los argentinos, porque en las pujas distributivas siempre se generan enfrentamientos con sectores que reaccionan con violencia. Una violencia que había visto mucho más en los sectores de alto poder adquisitivo que en aquellos que no tenían trabajo, una constante en la historia argentina. La respuesta de los grandes medios, Clarín y La Nación, con intereses directos en el campo a través de Expo Agro, fue la de siempre, confundir sobre la verdadera naturaleza del conflicto al presentar la razonabilidad que significa que los sectores con rentas extraordinarias sean los que más contribuyan para lograr una distribución más justa y equitativa del ingreso nacional como un simple conflicto de plata, por 2 millones de dólares, decían. Como si pagar retenciones por la renta extraordinaria fuese una especie de robo. Es que así lo sintieron históricamente y así lo expresaron con los piquetes, los cortes de ruta, la quema de pastizales, la obsesión por esconder la cosecha en silobolsas, el derrame obsceno de miles de litros de leche en la ruta. Formas de protesta muy violentas que entrañaban una verdadera resistencia a que el Estado cumpliera su papel. Desde distintos grupos intelectuales y políticos se entendió como el comienzo de una ofensiva destituyente. Desde el diario La Nación, uno de sus principales columnistas pronunció la palabra mágica para resumir ese intento redistribucionista de nuestro gobierno. Se trataba otra vez del populismo, de la violencia de las protestas en aquellos días por parte de las patronales agropecuarias que provocaron desabastecimiento, cortes de rutas compulsivos, inmensas pérdidas económicas y hasta de vidas. Me queda la tranquilidad de la no represión por parte de nuestro gobierno y una diferencia abismal con el de Mauricio Macri. Cuando estoy sentada en mi banca de senadora, puedo ver a Alfredo De Angeli ocupando también una banca en el Senado. Alfredo De Angeli, senador por la Alianza Cambiemos, el mismo que durante 4 meses cortó las rutas de todo el país en mi primera presidencia. En cambio, Santiago Maldonado, un joven tatuador que en solidaridad con los mapuches un día, cortó una ruta lejana y solitaria de la Patagonia. No solo nunca será senador, sino que tampoco ya nunca será hijo, ni hermano, ni padre, ni nada.